la enfermedad del miedo. La pandemia causada por COVID-19 ha llevado a cientos de personas a enfrentar serias repercusiones económicas y sanitarias, llegando a declarar la necesidad de una economía solidaria en muchas partes del mundo. Y también se habla de guerra de la economía, de la guerra biológica y de la guerra psicológica. En el mundo se habla hoy del enorme impacto psicológico que tendrán las consecuencias del brote pandémico del COVID-19. Ansiedad y estrés postraumático azotará nuestra sociedad tras esta crisis. Esta será la pandemia de las enfermedades en salud mental. Las medidas de confinamiento tomadas para frenar este virus, la dureza de la situación para todas las personas, así como la pérdida de seres queridos en situaciones de aislamiento, para algunos supondrá una dura prueba psicológica. La enfermedad COVID-19 ha cambiado por completo a nuestra sociedad, a la vida social, a la vida laboral y a la vida cotidiana. Cuando terminemos el confinamiento, no volveremos a la normalidad. Para frenar la expansión de este virus hemos tenido que cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar, de socializar, de distraernos. En definitiva, toda nuestra forma de vivir. Y adicional, lo que parece venir para muchas personas no es algo diferente que la soledad. Por otra parte está el miedo. El miedo es una emoción que se presenta de forma individual, pero también puede manifestarse simultáneamente en varias personas, transformándose en lo que podríamos denominar como miedo colectivo. Ante la situación sanitaria mundial, desde que se declaró la pandemia por COVID-19, resulta importante preguntarnos por los efectos que el miedo, como emoción social, puede producir en la sociedad. Esto nos hace preguntarnos qué consecuencias psicosociales podría causar esta emergencia sostenida bajo los preceptos del miedo. El miedo es una emoción básica, identificada por la percepción de sentimiento agudo desagradable, que se produce cuando hay un peligro, que puede ser tanto real o supuesto. Pero también el miedo es una emoción primitiva que cumple una función natural para prevenirnos de amenazas. El miedo es una emoción que se manifiesta en todos los animales, incluido el hombre. Sin embargo, en el ser humano el miedo también ayuda a mantener el orden social, o el miedo ayuda a alcanzar propósitos. Los seres humanos somos parte de un sistema social, un conjunto de estructuras en donde todo lo que afecta a un nivel del sistema acaba afectando a todos los niveles de dicho sistema social. Es claramente visible que cada cultura tiene normas y tiene reglas que determinan qué emociones deben expresarse, qué emociones son socialmente aceptables, así como también cómo y dónde deben ser expresadas dichas emociones. El miedo no escapa de esa norma, una norma que suele llamarse moralismo. Por otra parte, nuestras relaciones sociales de un modo u otro participan en el moldeamiento del comportamiento de las emociones, entre las cuales se halla, obviamente, el miedo. Emociones que son individuales, pero que al ser compartidas por una comunidad se convierten en emociones colectivas. Si bien el miedo puede ser considerado como una respuesta emocional natural y adaptativa ante una situación crítica como por ejemplo la que vivimos actualmente por el COVID-19, es necesario que nos cuestionemos de qué forma se usa el miedo para ejercer control. El miedo también es una estrategia política, es un recurso de dominación. Históricamente el miedo es inducido por quienes buscan poder, ayudados de sanciones físicas, arbitrarias y extremas, sanciones simbólicas, económicas y materiales. En la actualidad, la utilización del miedo como instrumento de sumisión y de poder político es altamente utilizado y desarrolla una metodología sofisticada con el objetivo de controlar a una sociedad bajo el temor inducido mediante actos de violencia traumática. Muchos especialistas afirman que el miedo durante la crisis, mezclado con temor físico, permiten fácilmente la manipulación social.
Una premisa de la teoría del sometimiento por el miedo, que los gobiernos aplican con precisión, es que se deben aprovechar los momentos de contingencia motivados por una catástrofe, peligros mundiales o pandemias, para imponer medidas de control y subordinación que en circunstancias normales serían rechazadas por la población. El miedo difundido por el poder a través de los medios de comunicación es un arma efectiva, utilizada en beneficio de quienes tienen el poder y en contra de las personas. Este miedo impuesto invade todas las capas de la sociedad hasta instalarse en el inconsciente de cada persona para que actúe al servicio de los intereses. En la actualidad, el miedo es uno de los factores más utilizados en la política para satisfacer intereses económicos, legislativos y políticos de los más poderosos. Las consecuencias del poder ejercido con miedo son casi siempre muerte, desaparición, desplazamiento, hambre, miseria, desconsuelo, tristeza o engañosos daños colaterales. La cultura del miedo es inherente a la autoridad. Es el arma de control más efectivo, que nos mantiene secuestrados a una realidad que nos supera. Pero todos contribuimos y aportamos para que esto suceda, ya que la realidad es un reflejo de lo que somos. ¿Estamos acaso viviendo la pandemia del miedo? Habitamos en un mundo de intereses económicos y de poder, en el que todos conspiran contra todos. Las conspiraciones están siempre presentes en la sociedad, sobre todo cuando hay una sobresaturación de información, lo que facilita perderse y sentirse abrumado por tantos datos. Adicional, muchas personas aprovechan para desinformar o causar miedo, según sus intereses económicos e ideológicos. En realidad llevamos muchos años viviendo una conspiración que cambió el mundo, llamada Revolución Industrial, la cual camina de la mano con el capitalismo y nos ha regalado a la burguesía y al proletariado. Y nos dejará por herencia el consumismo, la esclavitud enmascarada y la depresión. Las verdaderas conspiraciones las vivimos todos los días sin darnos cuenta. Vivimos en un mundo rodeado de ideologías y paradigmas incontestables. Vivimos en un mundo rodeado de misterios inexplicables, de fenómenos proféticos. Y más que nada vivimos en un mundo rodeado de miedo. Miedo a la muerte, miedo a lo que hay después de la muerte, miedo a la vida, miedo a la bondad, miedo al amor, miedo a encontrarse con uno mismo, miedo a la soledad, miedo a la falta de tecnología, entre muchos otros miedos. Y también la tecnología es una conspiración del hombre en contra del hombre, haciéndonos cada día un poco más esclavos y más dependientes. Entre tanto, nuestros trabajos, obra maravillosa del capitalismo, conspiran también en contra de nosotros. Aunque proporcionan sustento, nos distraen, nos alinean a cumplir con intereses más grandes que nosotros que no nos benefician, nos catalogan y nos jerarquizan bajo roles poco naturales, roles que enmascaran violaciones a los derechos de las personas. Si quieres saber más, suscríbete. El miedo, el poder y nuestro sistema de sociedad difícilmente cambiará, porque ya es natural para nosotros. Ya lo hemos asimilado y ya nos hemos adaptado a ese modelo. Sin embargo, esto nos da la oportunidad de preguntarnos si esta pandemia es una encrucijada montada por aquellos que tienen el poder para moldearnos a una nueva realidad psicológica y social. ¿Es esta la pandemia del miedo?